Mañana 28 minutos. No es coincidencia que mientras el gobierno intenta esa reforma vía decreto que nos acaba de explicar Javier, también el gobierno intente negar, retrasar, demorar la devolución de la EPS al grupo Keralty Sanitas, que está intervenida desde mayo de 2024. En las últimas horas, la Superintendencia Nacional de Salud interpuso un incidente de nulidad y una solicitud de aclaración del fallo con el que la Corte Constitucional ordenó el mes pasado acabar con esa intervención que han considerado violó el debido proceso. Recuerden ustedes que eso desató la ya larga pelea del presidente Petro con la Corte, con Keralty, con el español dueño del grupo detrás de la EPS Sanita. Pues bien, ahora dice la superintendencia que necesita claridad sobre las consecuencias de ese fallo y esa decisión de la Corte respecto al propio proceso que hizo la superintendencia, que, como hemos advertido, podrá marcar también el camino de otras EPS que están intervenidas y que recurrirán al mismo proceso. A esto se suma en el sistema de salud en Colombia otro problema. Es que hoy es 31 de julio, es el último día de los actuales contratos que tiene el FOMAC con clínicas, hospitales e IPS, el FOMAC, que es el Fondo del Magisterio y que, recuerden ustedes, en el cambio de modelo servía de piloto para la reforma a la salud. Hoy es el último día con los actuales prestadores y si bien Aldo Cadena, que es el presidente del FOMAC, viene firmando contratos para que otras clínicas atiendan a los profesores, no todas han querido renovar o firmar esos contratos porque muchas siguen analizando el tarifario, es decir, lo que les van a pagar por atender a los profesores. Ahora el precio no lo acuerdan con las clínicas, es el que impone el gobierno vía ese tarifario para la atención de 818,000 maestros afiliados. Ojo que todas estas son decisiones hoy muy importantes para el sistema de salud de los colombianos, una reforma y un decreto para reorganizar el sistema que tendrá que seguir funcionando con la misma plata que no alcanza porque el gobierno también se niega a actualizar y subir la famosa UPC. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 31 minutos. Entre ojos, el presupuesto general de la Nación y el plan financiero del gobierno para el próximo año. Dos columnas vertebrales para las cuentas fiscales que hoy tiemblan y se llenan de huecos por las cuentas alegres y la falta de austeridad del cuarto ministro de Hacienda, Germán Ávila. Entre los palos, por querer darle gusto al presidente con un enorme tren de gastos en pleno año electoral, pero también de otro lado con los ojos encima de las calificadoras de riesgo, inversionistas, tenedores de bonos, prestamistas y por supuesto del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, gran ojo avisor de las finanzas públicas y halcón cuya responsabilidad principal es lanzar alertas y campanazos sobre el futuro financiero del gobierno nacional, concepto previo que en esta ocasión es negativo frente al presupuesto general del año 2026, recién presentado por el gobierno hace apenas 2 días por un monto total de 556 billones de pesos, 40 billones más que el de este año y amarrado por derecha a una reforma tributaria a manera de yapa y a la brava para tapar un enorme hueco que trae desfinanciado por 26 billones de pesos. Tributario y presupuesto que generan enorme revuelo y durísimas críticas por parte de la comunidad económica y por parte del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, que ve muy mal que el gasto primario de funcionamiento, es decir, el gasto puro y duro en burocracia, sin contar los intereses de la deuda, sin contar ninguno de los otros gastos, sino única y exclusivamente los gastos relativos al funcionamiento del Ejecutivo, ese gasto crece en 18 billones de pesos frente al marco fiscal de mediano plazo, cuando normalmente no supera el medio billón según el promedio histórico entre ambos escenarios. Un gasto que se atribuye directamente a la decisión de este gobierno de gastar a manos llenas, de aumentar la burocracia y de prácticamente, en una palabra, de botar la casa por la ventana en pleno año electoral, aumentando el gasto primario de funcionamiento muy, pero muy por encima de lo que va a crecer la economía del país y el Producto Interno
Interno Bruto nominal. Una herejía que en otra época habría tenido a la comunidad económica en pleno lanzándole tomates a cualquier gobierno, y que en esta ocasión, aunque de alguna manera lo hace, incluso desde el Comité Autónomo de Regla Fiscal, se encuentra ante un muro de oídos sordos por parte del gobierno Petro, que se atrinchera con su idea de financiar gastos persistentes con fuentes transitorias, es decir, con una nueva reforma tributaria que esta vez va por 26 billones de pesos. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:33 de la mañana. El lío de los pasaportes no acaba para el gobierno nacional. El turno para dar las explicaciones es para la canciller encargada Rosa Yolanda Villavicencio. A ella la Procuraduría le abrió una investigación por la firma del convenio entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la imprenta para la fabricación de los pasaportes, porque tiene fallas en la planeación de ese nuevo esquema para el suministro de ese documento. La firma del convenio, anunciada desde el gobierno con bombos y platillos como la garantía de que la imprenta estaba lista y de que había un plan B para evitar la escasez de los pasaportes, no es así, o por lo menos no en este momento, para la Procuraduría General. La Sala de Instrucción Disciplinaria cree que transgrede el principio de planeación y economía de la contratación estatal, porque no existen los documentos y los estudios previos que sustenten la celebración de ese convenio. Otro detalle es que desconocen en la Procuraduría el acto administrativo con el que se delegó a Elvira de las Mercedes Sanabria, la secretaria general encargada de la Cancillería, que también está investigada, la competencia para celebrar ese convenio interadministrativo. En términos generales, lo que está viendo la Procuraduría es una clara improvisación y la omisión al deber que tienen todos los funcionarios de cumplir con los principios que regulan la contratación estatal y en general la función administrativa, por la que también deberá responder disciplinariamente Alba Liliana León, que es la gerente de la imprenta. La lista de los respondientes disciplinariamente por este asunto de los pasaportes es larga. La encabeza Álvaro Leiva, que está sancionado a 10 años, los excancilleres Luis Gilberto Murillo y Laura Sarabia, que están investigados, y, como no, Alfredo Sade, el jefe de despacho presidencial, que ya nos anunció aquí en Blue Radio la inminente prórroga del contrato en una fase de transición, que sería aparentemente con Thomas Gregg la misma fórmula que planteó Sarabia y que le costó su salida del gobierno del presidente Gustavo Petro. Hoy están cantando la victoria, pero la prueba reina, la prueba de fuego más bien, es el 1 de septiembre y el 1 de abril del próximo año, cuando empiece a gatear el bebé engendrado por este gobierno.